Mis padres le dieron mis ahorros de 10 años a mi hermana la favorita para una casa. Ahora están bajo investigación policial. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Si esta historia te pareció interesante y quieres continuar leyéndola, sigue el link en nuestro perfil de YouTube. Miré el saldo en la pantalla del cajero automático y sentí que el mundo se desvanecía bajo mis pies. La cifra que apareció no era la que yo esperaba, la que había visualizado cada mes durante la última década. En lugar de los $120,000 que representaban 10 años de privaciones, de turnos dobles en el hospital, de vacaciones canceladas y de ropa comprada en rebajas, solo quedaban $54,20. Un escalofrío me recorrió la espalda, transformándose rápidamente en una náusea que me obligó a apoyarme contra la fría pared de cristal de la sucursal. No podía ser un error. Sabía perfectamente quiénes tenían acceso a esa cuenta. Mis padres, por una confianza ciega y una desidia burocrática de mi juventud, figuraban como autorizados desde que cumplí los 18. Nunca pensé que usarían esa llave para desvalijar mi futuro. Corrí hacia su casa, el lugar donde crecí, con el corazón martilleando contra mis costillas. Al entrar, los encontré en la cocina, tomando café con una parsimonia que me resultó vomitable. Mi madre no bajó la mirada, al contrario, me recibió con una sonrisa cargada de esa condescendencia que siempre reservaba para mis éxitos frente a los fracasos de mi hermana Lucía. Antes de que pudiera gritar, mi padre habló con una voz pausada: Marta, era necesario. Tu hermana y Diego estaban a punto de perder la oportunidad de sus vidas. Necesitaban el pago inicial para esa casa en el barrio del norte. Tú eres joven, tienes un buen sueldo y no tienes cargas. Ella tiene a Diego, y pronto querrán formar una familia. Lo entenderás con el tiempo. El aire se volvió espeso, casi sólido. No se trataba de una emergencia médica ni de una deuda de vida o muerte. Habían robado los ahorros de mi vida para regalárselos a mi hermana mayor, la eterna consentida que jamás había mantenido un empleo por más de 6 meses, y a su marido, un tipo que se creía un genio de las finanzas mientras vivía de los demás. Mis padres no veían un robo, veían una redistribución familiar. Para ellos, mis $120,000 eran un fondo común porque, según su lógica retorcida, yo siempre estaría bien. La furia que sentí no fue un estallido, sino una implosión helada. Sin decir una sola palabra, sin darles el placer de verme llorar o suplicar, di media vuelta y salí de allí. Ignoré los gritos de mi madre llamándome egoísta desde el porche. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Mi lealtad hacia ellos se había esfumado en el momento en que el primer dólar salió de mi cuenta sin mi permiso. Conduje directamente a la comisaría de la zona, mis manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cada kilómetro que recorría era una frontera que cruzaba hacia un lugar del que no habría retorno. Al llegar, el oficial de guardia me miró con curiosidad. Quiero denunciar un robo, dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona, a una Marta que ya no estaba dispuesta a hacer el sacrificio de nadie. El proceso de denuncia fue largo y doloroso. Tuve que explicar, una y otra vez, que los sospechosos eran mis propios progenitores. El oficial tomaba notas con una expresión de incredulidad, pero yo no me detuve. Aporté las capturas de pantalla de los movimientos bancarios, las fechas, los nombres de los beneficiarios. Al firmar el acta, sentí que estaba firmando el certificado de defunción de mi relación con ellos. Pero bajo ese dolor, había una claridad absoluta. Ellos habían elegido a Lucía. Yo acababa de elegirme a mí misma. La noche cayó sobre la ciudad mientras yo permanecía en mi coche, frente a la comisaría, mirando el papel de la denuncia. $120,000 de sudor, de noches sin dormir cuidando pacientes terminales, de renuncias constantes. No iba a dejar que se convirtieran en el jardín de una hermana que nunca me había dado ni las gracias. La guerra no la empecé yo, pero estaba decidida a que la justicia pusiera cada cosa en su lugar, sin importar el precio emocional que tuviera que pagar por recuperar mi dignidad. Salí de la comisaría con el papel arrugado en el puño, sintiendo que el aire de la noche quemaba mis pulmones. El silencio de la calle contrastaba con el grito mudo en mi cabeza. Caminé hacia un pequeño parque cercano y me senté en un banco, viendo a la gente pasar, ajena al terremoto que acababa de destruir mi concepto de hogar.
Pensé en todas las veces que Lucía me pidió dinero prestado para el alquiler y nunca me lo devolvió, mientras yo almorzaba arroz para no gastar de más. Recordé a Diego presumiendo de su nuevo reloj mientras sus facturas de luz se acumulaban. ¿Cómo pudieron ser tan cínicos de robarme así? Mis padres siempre dijeron que debíamos compartir, pero la flecha de la generosidad siempre apuntaba en mi dirección hacia ellos, nunca al revés. Miré al cielo, buscando una respuesta que no llegaba. La realidad era simple y cruel. Para ellos, mi esfuerzo no tenía valor propio, solo era combustible para el fracaso ajeno. Pero se equivocaron. Se equivocaron al pensar que mi silencio de años era debilidad. No, era paciencia, una paciencia que se había agotado por completo en la sucursal bancaria. Regresé a mi coche y encendí el motor. No tenía casa a la que ir hoy, o al menos no una donde me sintiera segura, pero tenía algo mejor, tenía la verdad de mi parte y un plan legal que apenas comenzaba a rodar. Mañana el banco recibiría la notificación judicial y el mundo de mis padres empezaría a temblar tanto como el mío. El dolor seguía ahí, latente, pero ahora iba acompañado de una resolución de acero que no se rompería por ningún llanto manipulador. Estaba lista. El primer capítulo de mi independencia forzada acababa de cerrarse con una firma en un reporte policial, y el resto de la historia lo escribiría yo con la ley en la mano y el corazón blindado. Pasar la primera noche en un hotel de carretera fue una experiencia surrealista. El olor a desinfectante barato y el zumbido constante del aire acondicionado se convirtieron en el telón de fondo de mi nueva realidad. No podía volver a mi apartamento, el cual compartía a medias con una amiga, porque sabía que mis padres irían a buscarme allí para intentar manipularme. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Eran mensajes de Lucía, primero agradeciéndome con una hipocresía que me revolvía el estómago, y luego, cuando se enteró por mis padres de que me había ido furiosa, insultándome por hacer un drama de algo que se solucionaría con el tiempo. Dormí apenas 3 horas. A las 8 de la mañana ya estaba en la puerta de mi sucursal bancaria. Necesitaba hablar con el gerente. Cuando el señor Martínez me recibió, su rostro reflejaba una mezcla de lástima y profesionalismo. Marta, al estar como autorizados, legalmente el banco procesó las órdenes, pero hemos detectado irregularidades en las firmas digitales. Parece que se hicieron desde una dirección IP que no coincide con las habituales y bajo una supuesta urgencia que violó ciertos protocolos de seguridad internos. Eso fue música para mis oídos. El banco, para evitar una demanda por negligencia de su parte al no haberme consultado por un movimiento de tal magnitud, empezó a cooperar de inmediato. Me informaron que el dinero se había transferido a una cuenta de Diego, mi cuñado, y que ya había una orden de compra en marcha para una propiedad. Sin embargo, gracias a la denuncia policial que presenté la noche anterior, el banco pudo emitir una alerta de fraude. Salí de la oficina sintiendo que recuperaba un poco de oxígeno. Sin embargo, la presión familiar apenas comenzaba. Mi tía abuela, la matriarca del clan, me llamó para decirme que estaba matando a mi madre de un disgusto y que el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Le respondí que si el dinero no importaba, que fuera ella quien le pagara la casa a Lucía. Me colgó indignada. Fue entonces cuando comprendí que en mi familia la generosidad siempre se esperaba de mí, pero nunca hacia mí. Fui a trabajar al hospital, intentando concentrarme en la administración de medicamentos y en el cuidado de los heridos, pero mi mente regresaba constantemente a la traición. Al mediodía, recibí una notificación de mi abogado. La policía había citado a declarar a mis padres y a Diego. No era una simple invitación, era una citación formal bajo sospecha de fraude y apropiación indebida. La magnitud de lo que estaba ocurriendo empezó a calar en mí. No era solo recuperar el dinero, era ver a las personas que me dieron la vida enfrentarse a las consecuencias legales de sus actos. ¿Era yo la villana? Por un momento, la culpa intentó asomar su cabeza, pero recordé los 10 años de ahorros. Recordé cómo mi madre me decía que no podía ayudarme con los libros de la universidad mientras le compraba a Lucía ropa de marca. La culpa se disipó. Esa tarde, al salir del turno, encontré a mi padre esperándome en el aparcamiento. Se veía pequeño, cansado, pero sus ojos aún mantenían ese brillo de autoridad que siempre me había hecho callar. Marta, retira esa denuncia. Diego dice que si esto sigue, perderán la fianza de la casa y podríamos terminar en juicio. ¿De verdad quieres ver a tus padres en la cárcel por unos dólares? Lo miré directamente a los ojos. No son unos dólares, papá. Son 10 años de mi vida. Y si termináis en la cárcel,
No será por mi culpa, sino por vuestras manos largas. No esperé respuesta. Subí a mi coche y me alejé, dejando atrás la figura de un hombre que prefería sacrificar a una hija antes que admitir que había cometido un crimen. La soledad del hotel me pareció, por primera vez, un refugio sagrado. Estaba sola, sí, pero por fin estaba protegida por la verdad. La maquinaria judicial ya estaba en marcha y no había marcha atrás. Mi hermana no tendría su casa de cristal construida sobre mis huesos, y mis padres tendrían que enfrentar el espejo de su propia injusticia. El aire del estacionamiento era frío, pero mi resolución era más sólida que nunca. Vi a mi padre golpear el aire con frustración mientras me alejaba. Sabía que esa noche se reunirían todos, Lucía, Diego y mis padres, para conspirar contra mí, para buscar la forma de hacerme sentir como la mala de la película. Pero ya no tenían poder sobre mí. Al llegar al hotel, compré una cena sencilla y me senté frente a la pequeña mesa. Mi abogado me había enviado los documentos iniciales de la demanda civil. Leí cada palabra con atención. Descubrimos que Diego ya había gastado $5,000 en una reserva de un viaje de lujo para celebrar la nueva casa. El descaro era absoluto. No solo me robaban para tener un techo, sino para darse lujos que yo misma nunca me había permitido. La ira volvió, pero esta vez fue una aliada silenciosa. Mañana empezaría el rastreo formal de los activos. Sabía que la batalla sería larga, pero cada paso me alejaba de la sombra de mi familia y me acercaba a la luz de mi propia vida. No importa cuántos parientes me llamaran para insultarme, mi cuenta bancaria vacía era el único argumento que necesitaba. Dormí profundamente por primera vez, sabiendo que la justicia ya no era un concepto abstracto, sino una meta real y alcanzable que yo misma estaba forjando con cada decisión. El tercer día comenzó con un silencio sepulcral en mi teléfono, un indicio de que los abogados de mis padres finalmente les habían ordenado que dejaran de acosarme directamente. Sin embargo, el vacío fue llenado por la acción legal. Mi abogado, un hombre implacable llamado Ernesto, me citó en su despacho para mostrarme los avances. Habíamos logrado algo crucial, una orden judicial de congelamiento de cuentas. Diego, en su arrogancia, no había movido el dinero a una cuenta offshore, sino que lo mantenía en una cuenta corriente a su nombre mientras esperaba el cierre de la compraventa. Al estar bajo investigación por fraude, esos fondos quedaron bloqueados por el Estado. Ernesto me explicó que el caso era sólido debido a la falta de un documento firmado por mí autorizando esa transferencia específica de gran volumen. Marta, el hecho de que sean autorizados les permite sacar dinero para gastos comunes, pero vaciar una cuenta de ahorros personal para un tercero sin un poder notarial específico es una zona roja que los jueces odian, me aseguró. Mientras hablábamos, recibí un correo electrónico de Lucía. Ya no eran insultos, eran súplicas. Me decía que Diego estaba perdiendo los nervios, que los vendedores de la casa amenazaban con demandarlos por incumplimiento de contrato y que ella estaba sufriendo ataques de ansiedad. Me pidió que nos reuniéramos en una cafetería neutral. Acepté, no por debilidad, sino porque necesitaba verla a la cara y cerrar ese capítulo. Cuando llegué, Lucía parecía otra persona. Estaba pálida, sin el glamour habitual que mantenía a costa de los demás. Intentó tomar mi mano, pero me retiré. Marta, por favor, solo dile a la policía que fue un malentendido. Te devolveremos el dinero en cuanto Diego cierre un negocio que tiene pendiente. Esa era la mentira de siempre, el negocio pendiente de Diego que nunca llegaba. Lucía, le dije con voz gélida, ese dinero es mi libertad. Es el techo sobre mi cabeza que llevo planeando desde los 20 años. Sabías perfectamente de dónde venía ese dinero y no te importó. No voy a retirar nada. Ella estalló en llanto, atrayendo las miradas de los demás clientes. Me acusó de ser fría, de no tener sentimientos, de preferir el papel moneda antes que a mi propia hermana. Me levanté, pagué mi café y le dije, tuviste 10 años para ahorrar como yo. Elegiste vivir de los demás. Ahora vive con las consecuencias. Salí de allí sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Al volver al hospital, me sumergí en el trabajo. La rutina de las gasas, las jeringuillas y los informes médicos era lo único que me mantenía cuerda. Pero al final del turno, la realidad me golpeó de nuevo. Mis padres habían publicado en redes sociales una indirecta sobre la ingratitud de los hijos y cómo la ambición rompe los hogares. Los comentarios de sus amigos eran hirientes, tratándome de descastada.
Fue entonces cuando decidí que si ellos querían una guerra pública, la tendrían. Respondí al post de mi madre con una sola frase y una foto de mi extracto bancario con saldo cero. La familia no roba $120,000 para comprarle una casa a quien no trabaja. Eso no es amor, es un delito. El post se volvió viral en nuestro pequeño círculo social en cuestión de minutos. El apoyo empezó a cambiar de bando. La gente que conocía mi esfuerzo, mis compañeras de enfermería, mis amigos de la facultad, empezaron a defenderme. La máscara de perfección de mis padres se estaba desmoronando. La noche cayó mientras leía mensajes de apoyo de personas que no veía hacía años. Me di cuenta de que la verdad tiene un poder curativo. Mi prima Elena, que siempre fue la rebelde de la familia, me envió un mensaje diciendo: por fin alguien les pone límites, Marta. Estamos contigo. Eso me dio una fuerza inesperada. Sabía que el camino sería tortuoso, pero ya no estaba sola en el vacío. Mi abogado me llamó tarde para decirme que la fiscalía había aceptado el caso formalmente. La semana que venía sería la de las declaraciones oficiales ante el juez. Me preparé mentalmente para ver a mis padres en un entorno judicial, despojados de su autoridad moral. El dinero seguía ahí, congelado, esperando a que la justicia lo devolviera a su legítima dueña. Me acosté en la cama del hotel, viendo cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el techo. No tenía los $120,000 físicamente todavía, pero tenía mi dignidad intacta, y eso no tiene precio. El plan de Lucía y Diego se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y yo era la arquitecta de su merecida caída. Mañana sería otro día de lucha, pero esta vez, sentía que el viento soplaba a mi favor. La traición familiar es un veneno amargo, pero yo estaba encontrando el antídoto en el rigor de la ley y el apoyo de quienes realmente me valoraban por lo que soy, no por lo que tengo en el banco. La sala de espera de la fiscalía tenía ese olor metálico y rancio característico de los edificios públicos. Mis padres estaban sentados al otro lado del pasillo, flanqueados por un abogado que parecía más preocupado por sus honorarios que por la defensa. Mi madre evitaba mi mirada, pero mi padre me observaba con una furia contenida que me resultaba familiar. Cuando me llamaron a declarar, entré en el despacho del fiscal con una calma que me sorprendió. El fiscal, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, me pidió que relatara cómo se originaron los ahorros. Durante casi una hora, describí los años de turnos dobles, el ahorro sistemático de cada dólar, la confianza que deposité en mis padres al dejarlos como autorizados por pura inercia de mi época de estudiante. El fiscal revisó los documentos del banco y asintió. Señorita Marta, es evidente que aquí hubo un abuso de confianza que cruza la línea de lo penal. Tras mi declaración, fue el turno de ellos. A través de la puerta entreabierta, pude escuchar los sollozos de mi madre y la voz airada de mi padre intentando justificar el acto como una gestión de activos familiares. Pero la ley no entiende de patriarcados obsoletos, entiende de titularidad y consentimientos. Al salir, mi abogado me informó que el fiscal estaba considerando presentar cargos de estafa agravada debido al monto y a la vulnerabilidad de la víctima. La situación de Diego era aún peor. Al recibir dinero de procedencia ilícita y usarlo para un contrato inmobiliario, se enfrentaba a cargos de lavado de activos y receptación. El sueño de su casa perfecta se había convertido en una pesadilla legal de proporciones épicas. Pasé el resto de la tarde en un parque, intentando procesar todo. Ver a mis padres en ese entorno me dolió, no lo negaré. Hay una parte de nosotros que siempre quiere proteger a sus progenitores, incluso cuando ellos nos destruyen. Pero cada vez que sentía esa flaqueza, recordaba el momento en que vi la cuenta vacía. Recordé cómo se rieron de mi esfuerzo al decir que yo siempre estaría bien. No, no iba a retroceder. Regresé al hotel y encontré una caja en la recepción. No tenía remitente. Al abrirla, encontré fotos mías de pequeñas rotas en pedazos y una nota que decía: ya no tienes familia. Fue un golpe bajo de Lucía. Me senté en la cama y, por primera vez en todo este proceso, lloré. Lloré por la niña que quería a sus padres, por la hermana que siempre defendí en el colegio, por los recuerdos que ahora estaban manchados por la codicia. Pero tras el llanto, vino un silencio riquenstracte. Si ellos habían decidido que yo ya no tenía familia, entonces yo ya no tenía obligaciones hacia ellos. La libertad total es aterradora, pero también es el lienzo más limpio que existe. Esa noche llamé al dueño de la casa que estaba intentando comprar. Le expliqué la situación con total honestidad. Para mi sorpresa, el hombre se mostró comprensivo. Marta, te guardaré la casa un mes más.
No dejes que esos buitres te quiten tus sueños. Esa pequeña muestra de bondad fue el motor que necesitaba. Me puse a revisar mis extractos de nuevo, encontrando más irregularidades. Resulta que Diego había intentado usar mi tarjeta de crédito de emergencia para comprar muebles. El nivel de parasitismo era asombroso. Anoté cada detalle para Ernesto. Mi resolución era absoluta. No solo recuperaría los $120,000, sino que me aseguraría de que cada intento de estafa quedara registrado. La gente común suele pensar que estas cosas solo pasan en las películas, pero yo lo estaba viviendo en carne propia. Mi familia se había convertido en una banda de delincuentes comunes movidos por la envidia y la falta de ética. Pero yo tenía la ley, tenía las pruebas y, sobre todo, tenía la voluntad de no ser su víctima nunca más. Dormí esa noche con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, sintiendo que cada gota limpiaba un poco del lodo que me habían arrojado. Mañana empezaría la fase de confrontación directa en el juzgado de paz, y yo no pensaba bajar la cabeza ni un centímetro ante sus miradas de reproche falso. Estaba construyendo mi propio futuro sobre las cenizas de un pasado que ya no me pertenecía. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para mi salud mental. La noticia del robo y la denuncia se había esparcido por todo el barrio como pólvora. En el supermercado, algunos vecinos me evitaban, mientras que otros me daban palmaditas en el hombro en señal de apoyo silencioso. Pero lo más duro fue la reacción de mis supuestos amigos en común con Lucía. Un grupo de WhatsApp que compartíamos se convirtió en un campo de batalla. Marta, te has pasado, son tus padres, escribía una amiga de la infancia. La bloqueé sin pensarlo. No necesitaba personas que priorizaran la genética sobre la justicia. Por otro lado, mis compañeras del hospital organizaron una colecta espontánea para ayudarme con los gastos del hotel, un gesto que me hizo llorar de gratitud. Tú siempre cuidas de todos, ahora nos toca cuidarte a ti, me dijeron. Esa fue la primera vez que sentí que estaba construyendo una familia nueva, basada en el respeto y el cariño mutuo, no en la obligación de sangre. Mi abogado me llamó para decirme que el banco de Diego había bloqueado finalmente la transferencia hacia la inmobiliaria. Los $120,000 estaban en un limbo legal, pero al menos ya no estaban en peligro de desaparecer en un activo difícil de liquidar. Diego estaba furioso. Intentó entrar en mi lugar de trabajo gritando incoherencias sobre cómo yo estaba arruinando el futuro de sus hijos que, por cierto, aún no existían. Seguridad lo sacó a rastras y yo interpuse una orden de alejamiento ese mismo mediodía. El tipo era un cobarde que solo sabía intimidar a las mujeres cuando se sentía acorralado. Esa tarde, mi madre me envió un mensaje de audio. Ya no gritaba, su voz era un hilo quebrado. Me pedía perdón, decía que Diego la había manipulado diciéndole que yo tenía otra cuenta secreta con mucho más dinero y que no me importaría compartir. Fuimos tontos, Marta, por favor, detén esto, suplicaba. Sentí una punzada de dolor, pero recordé que ella no me pidió perdón cuando vació mi cuenta, sino cuando la justicia la atrapó. No respondí. El perdón sin restitución es solo manipulación. Fui a ver la casa que quería comprar una vez más. Me paré frente a la valla blanca y me imaginé viviendo allí, en paz, sin el peso de las expectativas de mis padres. Aquel lugar se sentía como mi tierra prometida. Regresé al hotel y me puse a trabajar en mis informes de enfermería. El trabajo era mi ancla. Mientras tanto, Ernesto preparaba el escrito de acusación. Descubrimos que mi padre había falsificado mi firma en un documento de donación para intentar legalizar el movimiento de dinero a posteriori. Eso lo complicaba todo para él, ya que la falsificación de documentos es un delito grave. Me sentí profundamente triste por él, un hombre que trabajó toda su vida de forma honesta, dejándose arrastrar al abismo por el favoritismo hacia su hija mayor. Pero no podía salvarlo de sí mismo. Cada uno es responsable de sus actos, y el robo es una decisión, no un accidente. Esa noche, cené con un grupo de amigos que sí me apoyaban. Reímos, hablamos de planes futuros y, por unas horas, olvidé que mi familia biológica estaba desmoronándose. La vida seguía y yo estaba aprendiendo a caminar sin las muletas de una familia tóxica. Mañana sería la primera audiencia de conciliación, una formalidad antes del juicio, y yo sabía que no habría trato posible que no incluyera la devolución íntegra de mi esfuerzo. Estaba más cerca de mi meta y mi espíritu se sentía ligero, a pesar de la tormenta que soplaba afuera. La justicia era mi brújula y no pensaba perder el norte por nada ni por nadie. La audiencia de conciliación fue un despliegue de drama digno de una telenovela barata.
Se llevó a cabo en una sala pequeña del juzgado municipal. Mis padres llegaron primero, seguidos por Lucía, que llevaba unas gafas de sol enormes para ocultar, supuestamente, sus ojos hinchados de tanto llorar. Diego no apareció. Su abogado alegó problemas de salud, aunque todos sabíamos que simplemente no quería enfrentarse a la orden de alejamiento. Mi abogado, Ernesto, puso sobre la mesa las condiciones: devolución inmediata de los $120,000, pago de las costas legales y una disculpa pública en el mismo medio donde me habían difamado. El abogado de mis padres se rió. Eso es imposible, el dinero está bloqueado y ellos no tienen liquidez para las costas. Entonces, mi padre habló, ignorando las advertencias de su defensor. Marta, por el amor de Dios, somos tus padres. Te daremos el dinero poco a poco, pero retira la denuncia penal. ¿Quieres vernos con antecedentes? Miré a ese hombre, al que una vez admiré, y solo vi a un extraño que intentaba regatear con mi vida. Papá, el dinero lo devolvéis ahora porque el juez lo va a ordenar. La denuncia penal es por la falsificación y el robo. Vosotros decidisteis el camino criminal, no yo, respondí. Lucía empezó a gritar que yo era una muerta de hambre que valoraba más los billetes que la sangre. El juez de paz tuvo que llamar al orden 3 veces. Fue un espectáculo patético. Mis amigos en común, algunos de los cuales habían sido citados como testigos del comportamiento de Diego, estaban allí fuera, murmurando. Algunos se habían pasado a mi lado al ver las pruebas de la falsificación de firma. La traición ya no era un secreto familiar, era una vergüenza pública. Salimos de la audiencia sin acuerdo, lo que significaba que el caso iría directamente a juicio oral. Al salir a la calle, mi hermana intentó abalanzarse sobre mí, pero mis amigos la detuvieron. Eres una basura, Marta, gritaba mientras la gente se detenía a mirar. Fue el momento en que entendí que Lucía no sentía ni un ápice de remordimiento. Ella realmente creía que tenía derecho a mi dinero. Regresé al hospital agotada, pero mis compañeros me recibieron con café y palabras de aliento. No cedas, Marta, lo que están haciendo es abuso emocional, me dijo una de las doctoras más veteranas. Sus palabras fueron un bálsamo. Esa noche, en el hotel, recibí un mensaje de mi primo Javier, el hermano de Lucía por parte de padre. Me contó que Diego había estado involucrado en estafas piramidales menores hace años y que mis padres siempre lo supieron pero lo ocultaron. La red de mentiras era mucho más profunda de lo que imaginaba. Me sentí tonta por haber confiado tanto tiempo, pero luego recordé que la confianza no es un error de quien la da, sino de quien la traiciona. Me puse a preparar mi maleta. El dueño de la casa me había dicho que podía empezar a llevar algunas cosas al trastero mientras se resolvía el juicio. Fue un momento de felicidad pura. Tocar las paredes de lo que pronto sería mi hogar me dio la paz que necesitaba para afrontar lo que venía. Mañana empezaría el proceso de peritaje caligráfico para demostrar que mi firma fue falsificada. Sabía que eso hundiría a mi padre, pero él eligió sostener la pluma. La justicia no es cruel, es simplemente el espejo de nuestros propios actos. Me dormí soñando con el color de las cortinas de mi futuro salón, intentando bloquear los gritos de mi hermana que aún resonaban en mis oídos. El camino era duro, pero cada paso valía la pena si al final encontraba la libertad que me habían intentado robar. La cuenta atrás para el juicio final había comenzado y yo estaba lista para ganar mi vida de nuevo. El peritaje caligráfico confirmó lo que todos sabíamos. Mi firma había sido burdamente imitada en el documento de donación. Mi padre, al verse acorralado por la evidencia técnica, confesó ante su abogado que Diego le había enseñado cómo hacerlo usando una mesa de luz. La noticia me llegó a través de Ernesto mientras yo estaba en medio de un turno de 12 horas. Sentí una mezcla de náuseas y una profunda tristeza. Mi propio padre, un hombre que siempre se jactó de su integridad, se había convertido en un falsificador por presión de su yerno y el capricho de su hija favorita. El fiscal no perdió tiempo y añadió el cargo de falsedad en documento privado a la acusación de estafa. El panorama para mi familia era desolador. Mientras tanto, el bloque de amigos en común terminó de fracturarse. Unos cuantos me enviaron una carta de disculpa tras enterarse de la falsificación. No sabíamos que habían llegado a ese extremo, Marta, pensábamos que era solo una pelea por dinero, escribieron. No los perdoné de inmediato, pero acepté sus disculpas. Entendí que la manipulación de mis padres era poderosa y que ellos también habían sido víctimas de sus mentiras. Lucía, por su parte, se volvió cada vez más errática.
Empezó a publicar fotos viejas nuestras diciendo que yo le había prometido ese dinero de palabra y que ahora me echaba atrás por celos de su matrimonio. Nadie le creía ya. Su reputación en el barrio se desmoronó por completo cuando se supo que Diego ya tenía antecedentes por deudas de juego. Resulta que la prisa por comprar la casa no era solo por tener un hogar, sino para poner los activos a nombre de Lucía antes de que los acreedores de Diego pudieran embargarlos. Me usaron no solo para comprar su lujo, sino como escudo contra sus propios crímenes. Esa revelación me dio el impulso final para no tener piedad. Fui a la casa que estaba comprando y llevé mis primeras cajas de libros. El olor a papel viejo y a aventura me devolvió la sonrisa. El dueño de la casa me invitó a un té y me contó historias de cómo él mismo tuvo que alejarse de parientes tóxicos. A veces, Marta, la poda es necesaria para que el árbol crezca, me dijo. Sus palabras se grabaron en mi mente. Esa noche, en el hotel, hice una lista de todas las cosas que quería dejar atrás: la culpa, la necesidad de aprobación, el miedo a la soledad. Me sentí poderosa. Mi abogado me informó que el juicio oral se fijaría para el próximo mes. El dinero seguía bloqueado, pero el banco me ofreció un crédito puente a bajo interés al ver la solidez de mi caso judicial, lo que me permitió cerrar la compra de mi casa antes de lo previsto. Iba a tener las llaves en una semana. No pude contener las lágrimas de alegría. Por fin, el fruto de 10 años de trabajo tendría forma de ladrillo y mortero. Llamé a mis amigos más cercanos y celebramos con una pizza en la habitación del hotel. Fue la mejor cena de mi vida. La justicia estaba haciendo su trabajo y yo estaba haciendo el mío: sanar. Mañana sería el último trámite bancario. Mis padres intentaron llamarme una vez más, pero sus números estaban bloqueados. Ya no tenían nada que decirme que no fuera a través de sus abogados. El silencio era mi nueva frontera de seguridad. El juicio se acercaba y yo estaba lista para enfrentar el pasado y enterrarlo definitivamente bajo los cimientos de mi nueva libertad. La tormenta familiar seguía rugiendo, pero yo ya estaba a salvo en mi propio refugio, construyendo una vida donde la verdad es la única moneda que cuenta. Cada día que pasaba, me sentía más lejos de la Marta que permitía que la pisotearan y más cerca de la mujer que siempre debí ser. El día que recibí las llaves de mi casa fue el más luminoso de mi existencia. Entré en el salón vacío y el eco de mis pasos sonó a victoria pura. No había muebles, no había cuadros, solo luz y el aroma de las paredes recién pintadas. Me senté en el suelo y lloré, pero esta vez fue un llanto de liberación absoluta. Mientras tanto, el mundo exterior seguía su curso judicial. Diego había sido arrestado preventivamente tras intentar huir de la ciudad con las pocas joyas de mi madre, un acto de bajeza que finalmente abrió los ojos de mis padres. Mi madre me llamó desde un número público, llorando desconsoladamente. Marta, tenías razón, ese hombre es un monstruo, nos ha dejado sin nada. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí la urgencia de correr a salvarlos. Lo siento, mamá, pero cada uno elige a quien mete en su casa, le respondí con una calma que me asombró. La fiscalía ya no podía detenerse aunque yo retirara la denuncia, cosa que no pensaba hacer. El proceso contra mi padre por la falsificación seguía adelante, aunque el abogado de Ernesto confiaba en que se libraría de la cárcel a cambio de servicios comunitarios y una multa pesada, debido a su edad. Lucía se quedó sola, sin el marido exitoso y sin la casa de sus sueños construida con mi sudor. Los amigos que antes me juzgaban ahora le daban la espalda a ella, asqueados por la red de mentiras que había tejido. En el hospital, mi jefa me dio una semana de vacaciones para que pudiera mudarme con calma. Pasé esos días cargando cajas, pintando una habitación de azul y plantando flores en el pequeño jardín. Cada planta que ponía en la tierra era un símbolo de mi propio renacimiento. Mis vecinos me trajeron una tarta de bienvenida, gente común, trabajadora, que entendía el valor de un hogar ganado con esfuerzo. El juicio se fijó para la semana siguiente. Ernesto me citó para el último repaso de las pruebas. Teníamos todo: los extractos, los testimonios, el peritaje y la confesión parcial de mi padre. El dinero de los $120,000 sería liberado por orden judicial en cuanto se dictara la sentencia. Ya no era una posibilidad, era una certeza legal. Esa noche, dormí por primera vez en mi nueva casa, sobre un colchón inflable. El silencio era maravilloso. No había gritos, no había exigencias, no había manipulaciones. Solo yo y mi futuro. Miré el techo y recordé a la Marta de hace 10 años, la que empezó a ahorrar con tanta ilusión.
Le pedí perdón por haber dejado que otros casi destruyeran su sueño, y le prometí que a partir de ahora, yo sería su única guardiana. La traición familiar me había quitado a mis padres y a mi hermana, pero me había devuelto a mí misma. Y ese intercambio, aunque doloroso, era el más justo que podía existir. Mañana enfrentaría el juicio final con la cabeza alta, no como una hija herida, sino como una mujer soberana de su propio destino. La ley dictaría su veredicto, pero mi corazón ya había dictado el suyo. Era libre, era dueña de mi vida y nada volvería a quitarme la paz que tanto me había costado construir. El rugido de la tormenta familiar se había convertido en un lejano murmullo que ya no podía alcanzarme en mi nuevo refugio. Estaba lista para el último acto de esta amarga obra, sabiendo que el telón caería sobre una vida nueva y brillante. El día del juicio final amaneció gris, pero mi interior estaba lleno de luz. Entré en la sala con un traje sastre azul oscuro, escoltada por Ernesto y por un par de amigos que se mantuvieron fieles. Mis padres estaban allí, sentados en el banquillo de los acusados. Mi madre no paraba de sollozar y mi padre tenía la mirada clavada en el suelo, abrumado por la vergüenza. Lucía estaba en la última fila, sola, sin el brillo de antaño, pareciendo una sombra de sí misma. El juez, una mujer de voz firme y ojos sabios, escuchó las últimas alegaciones. Mi declaración fue breve pero contundente: no busco venganza, solo busco que se respete mi derecho a los frutos de mi trabajo. No necesité decir más. La evidencia hablaba por sí sola. Tras deliberar durante 3 horas, el juez dictó sentencia. Se ordenaba la restitución inmediata de los $120,000 a mi cuenta, más intereses y costas. Mi padre fue condenado a 2 años de libertad vigilada y 1,000 horas de servicio comunitario por la falsificación. Diego, que fue traído desde la prisión, recibió una condena de 5 años por estafa agravada y fraude procesal. Lucía, aunque no fue a la cárcel, fue amonestada públicamente por su complicidad pasiva. Al salir de la sala, sentí que un peso de toneladas se desprendía de mis hombros. Ernesto me abrazó, felicitándome por mi valentía. Lo lograste, Marta, has sentado un precedente para todos los que sufren abuso financiero familiar. Mis padres intentaron acercarse a mí en el pasillo, pero mi abogado les indicó que no era el momento. Les dediqué una última mirada, llena de compasión pero sin rastro de debilidad, y caminé hacia la salida. Al cruzar las puertas del tribunal, el sol rompió entre las nubes. Fui directamente al banco y, 2 horas después, el dinero estaba de vuelta en mi cuenta. Ver esa cifra de 6 dígitos de nuevo fue una sensación indescriptible. No era por la avaricia, era por el respeto a cada hora de mi vida que esos números representaban. Regresé a mi casa y terminé de desembalar la última caja. Puse música suave y me preparé una cena deliciosa. Mi jardín ya estaba empezando a brotar y mi gato, que había adoptado esa misma semana, ronroneaba en el sofá. El teléfono sonó, eran mis compañeras del hospital invitándome a celebrar. Acepté con una sonrisa. La vida continuaba, pero en mis propios términos. Con el tiempo, aprendí a perdonar a mis padres desde la distancia, pero nunca volví a darles acceso a mi vida privada ni financiera. A Lucía nunca volví a verla, se mudó a otra ciudad, huyendo de las miradas de reproche. La casa de mis sueños se convirtió en mi santuario, un lugar donde el respeto y la verdad son las únicas reglas. A veces, cuando miro mi libreta de ahorros, recuerdo la tormenta que pasé, pero luego miro a mi alrededor y veo la paz que construí sobre sus cenizas. Soy Marta, soy enfermera, soy dueña de mi hogar y, sobre todo, soy la única que decide el valor de mi propio esfuerzo. La justicia no es un regalo, es algo que se reclama con coraje, y yo finalmente la encontré en el rigor de la ley y en el calor de mi nueva libertad. La historia de los $120,000 robados terminó, pero la historia de mi vida real apenas estaba comenzando, escrita con la tinta indeleble del autorrespeto y la independencia.